Ok, buenas y bienvenido a un nuevo video de YouTube. Hoy vamos a estar con un día completo mío. Habrás visto un poco lo que es mi mañana y ahora estoy yendo para el gimnasio. Acabo de salir del laburo. Es martes 23 de diciembre y tengo entrenamiento de tracciones. O sea que espaldita y bíceps es lo que está en el menú de hoy. La verdad que tengo muchas ganas de entrenar. Muchas ganas. Y también tengo ganas de grabar este video y de mostrarles un poco lo que es mi día y de hablarles de algunas cositas que estuve pensando, así que nos vemos en el gimnasio. Y bueno, ya estamos acá y bueno, estamos con jalón al pecho, primer ejercicio de espalda. Y bueno, vamos a calentar un poco, 2-3 series de calentamiento. Un error muy común que veo en cualquier tipo de tracción que se hace en el gimnasio es que no hay un buen ritmo en las escápulas alineado con el movimiento del ejercicio. Enseguida de que comienzas el ejercicio, piensa en bajar con los hombros y con los codos a la vez, ¿ok? Bajas los hombros y los codos y luego acá en la contracción máxima, fíjate que los hombros están totalmente deprimidos hacia abajo, ¿ok? Y los hombros no estén adelantados ni hacia arriba, ¿ah? Muchas veces va a pasar esto, que bajan con los codos, ¿ok? Pero los hombros los mantienen muy arriba. Y eso puede causar pila de molestias en la zona. Otro error muy común es que en la excéntrica, cuando están acá, primero suben los hombros y luego suben los codos, ¿ok? Y terminan haciendo este gesto. Acá. ¿Ok? Ahí no va a estar nada bien contraído el dorsal. ¿Ok? Va a haber mucha tensión en los brazos, en los hombros y el dorsal apenas va a recibir tensión. Por lo tanto vas a poder capaz que causar algunas molestias en la articulación del hombro sobre todo. Lo que tienes que pensar cuando estás haciendo la excéntrica es primero en extender los codos, ¿ok? Con el hombro deprimido y luego, cuando estás arriba del todo, ahí sí, llevar el hombro hacia arriba junto con los codos. Esa es la mejor manera para realmente utilizar la musculatura que debes de utilizar para hacer un jalón o un remo. Si los saltos de placa en placa de repente significan demasiado para ti y sientes que pierdes demasiadas repeticiones cuando haces ese salto de peso, puedes añadir perfectamente una mancuerna de 2 kilos, 1 kilo arriba del stack. Vas a estar añadiendo a esas 160 libras que tengo seleccionadas 2 kilitos más y es un salto intermedio entre placa y placa que puedes hacer perfectamente y no vas a perder tantas repeticiones. En la primera serie hice con 220 libras 7 repes, que fue prácticamente lo mismo que hice la semana pasada, pero capaz que esta semana salieron un poquito más limpias, así que me quedo más contento, me quedo bastante contento con eso. Ayer la verdad que fue tremendo entrenamiento de empujes,
tuve un nuevo low, 77,95 kilos. O sea que oficialmente ya estoy pisando los 77 kilos, que es un peso que no he visto en la balanza desde hace capaz que 8 años. Una locura. Y bueno, a pesar del peso corporal que di, que potencialmente podría significar que voy a tener menos estabilidad interna, que voy a poder mover menos carga, que voy a tener menos energía, etc. Realmente no fue así. Y muchas veces la respuesta va a estar acá adentro, en tu cabeza, ¿ok? Es parte de la mentalidad que debes de adoptar en una etapa de definición para que realmente no pierdas rendimiento. Gran parte del secreto está en tu cabeza. Obviamente que otra parte va a estar en lo que haces en el gimnasio, cuántas series, si te estás pudiendo recuperar bien, si estás comiendo suficiente proteína, si no estás excediendo el ritmo de bajada recomendado para que no pierdas masa muscular y por lo tanto no pierdas rendimiento en el gimnasio. Pero al final gran parte, te diría que el 80% está en tu cabeza, realmente. Así que ten eso en cuenta para la próxima etapa de definición que vayas a hacer, o si ya estás en una etapa de definición, también tenlo en cuenta. Y ahora voy a por la segunda serie de 12 a 15 repeticiones. La semana pasada hice con 160 libras, 15 con muy buen tempo, así que me voy a dar el permiso de poder un poquito más de carga, que son 2 kilos nada más, y tratar de mantener igualmente ese tempo perfecto que hice la semana pasada, y seguramente ir a por 12, 13 repeticiones tal vez, pero independientemente de la cantidad de repeticiones que pueda llegar a sacar, lo que quiero conservar más que nada es la precisión en la técnica para que realmente esa serie efectiva vaya al músculo objetivo, en este caso los dorsales y el redondo mayor. No voy a ir a por una cantidad de repeticiones que realmente no sea muy probable que pase, porque si no voy a estar pensando en ese número de repeticiones, es decir, ok, voy a por 14, 14, 14, y seguramente pierda precisión en el camino, acelere la velocidad de las repeticiones y pierda estímulo. Y si pierdo estímulo, voy a estar poniendo más peso todavía en esa pérdida de rendimiento o pérdida de masa muscular, que no me pinta, la verdad. Tremenda serie pude sacar ahí, o sea, hice 15 repeticiones muy buenas, con 2 kilos más que la semana pasada, o sea, una locura, una locura. La semana pasada hice refeed, pero claro, es como hace una semana hice un refeed. Y esa misma semana sí que tuve alguna mejora en el rendimiento, pero esta semana la verdad que estoy notando mejoras en el rendimiento, incluso mejores que lo de la semana pasada, ¿ok?
Y eso que el peso corporal ahora empezó a bajar de vuelta, ¿no? Un viaje, pero la verdad re contento. Sí que tuvimos algunos pequeños cambios en cuestión del volumen de entrenamiento que estoy haciendo en el día de torso. Eso puede llegar a significar menores niveles de fatiga para estos entrenamientos y por eso capaz que ayer también pude progresar mejor. Y por eso también hoy capaz que también pude progresar mejor. Así que bueno, la verdad que agradecido de tener menos volumen de entrenamiento, porque al final obviamente que estoy un poco más cansado, que tengo un poco menos energía, es obvio, y eso la verdad que hace que hacer la misma cantidad de series que estaba haciendo en volumen sea inviable, ¿ok? Tenés menos energía disponible en el día, por lo tanto deberías de ser capaz de hacer menos, ¿ok? Y tu capacidad de recuperación obviamente va a disminuir, por lo tanto tienes que ajustar el volumen de entrenamiento que hagas en los entrenamientos a esa nueva capacidad de recuperación. Así que bueno, poco a poco estamos haciendo eso, poco a poco vamos ajustando todo a medida que vayas avanzando en tu etapa de definición, sobre todo si es muy larga y si llegas a porcentajes de grasa bastante bajos, vas a tener que reducir la cantidad de series que haces en los entrenamientos. Tenés menos capacidad de recuperación, así que vas a tener que ajustarlo tarde o temprano. Eso solo si estás haciendo una etapa de definición bastante larga y alcanzando porcentajes de grasos bastante bajos. Así que bueno, ahora remo para espalda alta, más que nada. Tratar de llevar los codos lo más arriba posible. Es complicado, porque obviamente vas a tener que usar un peso muy inferior al que podrías usar si llevas los codos un poco más pegados al cuerpo, pero claro, ahí vas a estar involucrando bastante más el dorsal ancho, cosa que no queremos en este remo, y así debería de ser en cualquier programa de entrenamiento realmente, sobre todo para una persona ya intermedia, debería de haber una distinción entre tipos de remo. Deberías de tener un remo más para dorsal y un remo más para espalda alta, trapecios, romboides, deltoides posterior. ¡Ay! 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 Ok, no me gustó nada esa serie, nada, para nada. La verdad que no creo que haya tenido el rango de recorrido suficiente como para realmente contraer bien la musculatura. Así que lo que voy a hacer es reducir el peso de la segunda serie con respecto a la semana pasada. O sea, la semana pasada hice con 160 la segunda serie, 10 repes. Voy a reducir a 140 una placa y voy a tratar de obtener todo ese rango de recorrido completo. Que bueno, con la top set esa de 180 libras, la semana pasada hice 8. Yo creo que salieron un poquito con más trampeo la semana pasada, puede ser. Puede ser que el torso se haya ido un poco más para atrás, ¿viste? Involucrando un poco más la extensión de cadera. Y hoy lo hice un poco más estricto, pero no llegué como a contraer del todo, me parece. Sobre todo mirando el video, sí que el codo llega como a la línea del torso y los hombros se van para atrás, se retraen las escápulas, pero igualmente siento que falta como un poquitito más, así que simplemente voy a reducir la carga y listo. Tienes que tratar de disociar o desvincular tus emociones con los números que mueves en el gimnasio.
Al final esos números son simplemente números, no deben de significar nada emocional para ti realmente. Te lo digo de la manera más cruda posible. Realmente esos números simplemente sirven para poder identificar un poco más o menos lo que hiciste la semana pasada y evaluar si esta semana pudiste aplicar sobrecarga progresiva y por lo tanto eso significa que conseguiste las adaptaciones de hipertrofia. Pero no deberías estar buscando números de manera tan emocional. Sobre todo si sos una persona ya un poco más avanzada. Si eres principiante, capaz que sí está bueno que tengas en mente un número y que vayas a por ese número, porque la parte de la mentalidad te puede llegar a bloquear mucho de aplicar realmente esa sobrecarga progresiva. Pero si sos una persona ya avanzada y sobre todo si estás en una etapa de definición, de nuevo, larga y ya tienes un porcentaje de graso bastante más bajo, tienes que desvincular esa parte emocional tuya con el registro del entrenamiento porque te va a terminar perjudicando muchísimo. Ok, mucho mejor. Bueno, y ahora un remo unilateral para dorsal. Luego de manera unilateral porque voy a tener una mejor alineación con las articulaciones y el vector de fuerza y eso va a permitirme llevar la tensión de manera más focalizada para el dorsal y también seguramente me ayude a no tener tantas molestias articulares que pueden ser causadas por el ancho, la diferencia del ancho del agarre que uses y tu ancho clavicular natural. Si hay una desalineación entre eso, puede darte bastantes molestias articulares, sobre todo si utilizas un agarre demasiado estrecho. Mismas repes que la semana pasada, mismo peso, un gol, la verdad, para mí eso ya es tremenda victoria, porque significa que estoy preservando la masa muscular que tengo y para mí eso ya es un montón. Y acá lo mismo que te hablaba en el jalón al pecho, trata de coordinar bien el movimiento del codo con el movimiento del hombro. Muchas veces veo a la gente preguntándose por qué no siente la espalda y por qué no puede hacer crecer bien el dorsal y lo ves haciendo el remo y están así, no estiran del todo el codo, adelantan demasiado el hombro
Y luego cuando van a contraer, el hombro sigue adelantado. El codo lo llevan para atrás bien, capaz que incluso lo llevan muy lejos del cuerpo, estar en una posición demasiado restrictiva por estar tratando de sentir el dorsal constantemente y terminan llevando una tensión muy pobre en el dorsal, no logran contraerlo del todo bien y al final tienes que pensar en estirar del todo el codo para poder llevar toda la tensión posible al dorsal, porque obviamente esto significa mucho más rango de recorrido, ¿ok? Estirar del todo el codo, luego adelantar el hombro, adelantarlo, ¿ok? Muchas veces vas a sentir molestias en el hombro y es porque estás haciendo el remo de una manera demasiado restrictiva, sobre todo teniendo en cuenta el hombro. Entonces no adelantas del todo el hombro, lo dejas demasiado fijado. Tienes que dejar que el hombro se adelante cuando estás estirando el dorsal, porque aparte el hecho de llevar la escápula más hacia adelante va a hacer que se estire más el dorsal, ¿ok? Porque el húmero se está alejando más todavía del punto de inserción del dorsal, del punto de origen. Obviamente eso va a suponer un mayor rango de recorrido. Y después cuando vas a ir a contraer el dorsal, lleva el hombro para atrás, pero no hagas la retracción escapular, sino que simplemente lo llevas a la misma línea del torso. No lo lleves más para atrás y tampoco lo mantengas adelantado, porque no vas a poder contraer bien el dorsal. Lo tienes que dejar en la misma línea del torso y el codo llevarlo también a la misma línea del torso, pensando más bien en llevar el codo hacia abajo para que el hombro se deprima y esto te permita contraer mejor el dorsal. Algo muy clave que yo creo que forma parte de mi mentalidad a la hora de afrontar un objetivo que tengo. Esa determinación, esa constancia, esa disciplina, fuerza de voluntad, como le quieras llamar, que tengo y que puedo crear con cualquier objetivo que realmente me importa, es la visualización, la visión que tengo antes de empezar mi proceso. Es que realmente tengo una visión muy clara de lo que quiero y lo que simplemente tiene que pasar es que el tiempo pase y yo ejecute. No existe la duda en mí. Cada vez que alguien me pregunta
Ah, no, es que no tenés ganas de comer tal cosa, no tenés ganas de... No hay chance, no hay chance que falle. Es imposible, o sea, no veo ningún otro camino que no sea el que estoy trazando ahora, realmente. Y yo creo que eso forma parte de mi mentalidad, es una parte muy, muy central de mi mentalidad. El hecho de que no veo otro camino que no sea el que estoy haciendo y que no sea en el que tengo éxito, consigo lo que quiero y cumplo con mi visión. Listo. Así de simple. Tienes que desbloquear esa manera de visualizar tus objetivos. Porque si vos lo ves claro en tu mente, después el cuerpo simplemente lo sigue. Si vos lo ves sumamente claro y es algo que realmente te importa mucho y que te apasiona y que está muy, muy, muy arraigado a tu identidad, a tu vida, a lo que quieres conseguir, lo vas a hacer. Simplemente lo vas a hacer. Y cualquier otro camino no lo vas a ver disponible directamente. Bueno, voy a hacer una ronda de posing un poquito lenta. La verdad que me entreno bastante bien. En rendimiento tal vez un 3 sobre 5. O sea, en la mayoría de ejercicios mantuve el rendimiento que tuve la semana pasada. Igualmente, para mí eso fue la victoria, como dije antes. El disfrute, bastante bien. 4 sobre 5, 5 sobre 5. No, tu disfrute no puede pasar por progresar o no progresar. Ya directamente tienes que volver a lo más primitivo, que sería simplemente disfrutar el entreno porque te sentís fuerte, estás saludable, podés entrenar bien, sin molestias, no tenés lesiones. Al final, a mí me gusta entrenar por la sensación que me produce, ¿no? Entonces simplemente disfruto eso y ya está, o sea, ya con eso está mi máximo disfrute. Después si puedo progresar obviamente es un extra, pero en realidad mi disfrute tiene que pasar por eso, por algo muy primitivo. Así que bueno, una ronda de pausing bastante light ahora para ustedes, pero después voy a hacer una ronda de pausing un poquito más extensa, en el que aguante cada pose bastante, cosa de practicar un poco más ese lado. Espero que acá el viento no moleste mucho. Y nada, tratar de aguantar un poco más cada pose para mejorar mi condición aeróbica. Y listo, nada más. Y después estaré camino a mi casa, que son como 45 minutos caminando, que ahí ya haré el resto de pasos que me queda.
Igualmente voy a seguramente caminar un poco acá en las caminadoras hasta que tenga 5.500 pasos más o menos. Ahora tengo 4.200 pasos. Así que camino acá hasta llegar a 5.500 y después son como 4.500 más o menos hasta mi casa caminando. Y ahí ya completo los 10.000 pasos y después nos estaremos viendo allá. Así que ronda de posing late. Comida post entrenamiento, tercera comida del día. Acá tengo una lata de atún. Estos son 70 gramos de arroz crudo. Después 100 gramos de arroz crudo. Y 125 gramos de Ok, voy a terminar el video acá. Acabo de terminar la comida post-entrenamiento. Voy a bañarme, me voy a afeitar, porque eso es parte del proceso de preparación para competir. No, me gusta afeitarme porque al final hace que pueda ver los cortes y las inserciones musculares de manera mucho más clara, sobre todo en las fotos de los check-ins. Y simplemente me gusta afeitarme una vez por semana para tener una visión clara de todo y que el pelo al final no tape todo eso, ¿no? Todos esos detalles que se pueden ver. Y bueno, después probablemente haga algún reel, capaz que para Instagram. Y después prepare las comidas para el día de mañana. Meta la cena. Y listo. Y ahí se termina el día. Así que bueno, si te gustó, no te olvides de darle un like. De comentate. Comentate cuadro si llegaste hasta esta parte del video. Y no me acuerdo si no dije que no te olvides de suscribirte, pero si no lo dije, no te olvides de suscribirte. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau.